Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para charlar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? ¿Alguna vez te has sentido en ese momento que necesitas un cambio de rumbo o sientes que tu trabajo no te llena lo suficiente? Todos en algún momento dado de nuestras vidas nos enfrentamos a esta situación. Hoy me gustaría explorar cómo identificar esos momentos de cambio, diferenciando una frustración puntual con una necesidad de cambio. Aprender a enfrentarnos a ese miedo o incertidumbre que a menudo nos acompaña y cómo redefinir nuestro propósito para alinearnos con lo que realmente nos haga felices. Una suerte contar con Yesa de la Morena, una ejecutiva con una larga trayectoria en empresas como Amadeus y KPMG, que vivió un proceso vital muy duro que le hizo cambiar de trayectoria radicalmente. Hoy es una escritora superventas, fundadora y CEO de una plataforma global que apoya a las personas en proceso de adversidad, You Are the Hero, y además dirige una consultora, Creating the Unimaginable, centrada en el liderazgo transformacional, colaborando con empresas como Expedia o Amazon. Y esa es una voz relevante y reconocida internacionalmente en el mundo del liderazgo transformacional. Su enfoque en encontrar vivir con propósito ha inspirado a miles de personas. Creo que sus experiencias profesionales y vitales nos darán una perspectiva única sobre cómo convertir adversidades en oportunidades que transforman tu vida para siempre. Yesa, millones de gracias por estar con nosotros en Talent Pills. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti por invitarme. Feliz de tenerte entre nosotros. Oye, para los que no te conocen, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de transformación, porque llamo transformación porque creo que fue así. Yo te conocí en una vida tuya pasada ejecutiva, me dices que ya no te conozco porque eras otra persona y decidiste hacer un cambio radical en tu vida. Cuéntanos un poco ese proceso y a lo que te dedicas, para que la gente entienda ese proceso de transformación. Pues ha sido un proceso que ha durado 5 años realmente y yo creo que sigo en proceso de evolución. O sea, que no te sorprenda que nos crucemos en otros 5 años y sea otra. Pero sí, me pasó una de las peores cosas de mi vida, que también fue una de las mejores cosas de mi vida, que fue que tuve un cáncer agresivo que me paró la vida. Y lo peor y lo mejor, dices, ¿no? Sí, porque llevaba una vida bastante ajetreada. Yo era una persona muy inquieta, sigo siendo inquieta a nivel de querer aprender y hacer, pero eras hiperactiva. Bastante, sí. Y me metía en todos los fregados porque todo me parece interesante y bueno, pues tenía un trabajo bastante intenso, viajaba mucho, trabajaba en una empresa internacional, con un cargo internacional, con un equipo enorme, que me encantaba, que yo pensaba que estaba viviendo la vida de mis sueños, ¿no? Y entonces esto ocurre y claro, pues te da un buen te sacude bien. Lo que ocurre es que durante ese proceso, de pronto, como tienes, digamos, pues la posibilidad de quizás no estar aquí durante mucho tiempo más, de pronto empiezas a cuestionarte todo y entonces pasas por un proceso de pues cada vez que piensas tengo que, dices ¿y quién dice que tengo que? Entonces es un proceso de empezar a cuestionar. Liberador un poco, ¿no? Muy liberador, es como tener la licencia de hacer lo que te da la gana porque realmente primero dices ya es que me da igual porque no sé ni si voy a estar aquí el mes que viene. Yo quiero que cada segundo cuente. En nuestra profesión, a lo que dedicamos tantas horas al día, tiene que haber un cruce entre nuestros valores, nuestras pasiones y nuestras fortalezas, ¿no? Sí. Y entonces ahí fue cuando empecé a decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que me apasiona a mí? Yo cuando tengo tiempo libre, ¿a qué me dedico? ¿A qué leo? ¿Qué me parece interesante y tal? Y no era a lo que me dedicaba, ¿no? Yeah. Entonces ya es cuando empiezas a decir, bueno, pues entonces me gustaría dedicarme a algo que esté más alineado. Y bueno, pues
cuando, bueno, la historia mía es un poco larga, ¿vale? Pero digamos que a lo largo de 3 años tuve una metástasis, luego varias operaciones, y cuando ya tocó el decir, bueno, parece que se estabiliza todo esto, vamos a volver a la carga, me ofrecen un trabajo muy parecido al que estaba realizando anteriormente, pero con más responsabilidad, equipo más grande, etcétera, y decido que muchísimas gracias. ¿Te sorprendiste a ti misma o fue muy fácil para ti? ¿Sabes? Me lo tomé fue como que tú haces una declaración interna, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez cuando te planteas hacer algo y hasta que no lo dices en voz alta y si lo empiezas a decir a la gente parece que no es real, ¿no? Totalmente. Entonces haces una declaración interna de qué es lo que quiero hacer y de pronto parece que todo en tu entorno te empieza a mostrar cosas de lo que tenías anteriormente o lo que anteriormente hubieses querido tener. Uh-huh. Entonces me pareció como que esta oportunidad que me ofrecían era como la otra yo hubiese dicho gracias, esto es lo que quiero y tal, ¿no? Entonces era como una prueba, era como me están poniendo a prueba, ¿no? ¿Dónde está la cámara oculta que me están poniendo a prueba? Y dije, no, y la pregunta era, pues, ¿qué quieres hacer? Y entonces pues les propuse que quería liderar un programa de liderazgo transformacional en la empresa. Yo había estado haciendo un programa anterior donde yo participaba y durante, digamos, mi tiempo libre, entre comillas, de mi trabajo, con todo el equipo de liderazgo de la empresa donde estaba, y se había parado durante el COVID. Entonces mi propuesta era volver a arrancarlo y arrancarlo yo, o sea, ser la directora del programa. Entonces pues me dijeron, bueno, vamos a hablar, volvieron y me dijeron que sí. Yo estaba feliz. Entonces, bueno, pues volví a la carga con eso. Pero mientras tanto iba cociendo otra cosa a la vez, ¿no? Que era que dado lo que yo había vivido, yo había notado una serie de carencias en el mundo, digamos, de salud y bienestar, como paciente. Y también como familiar porque de pequeña tuve también a mi madre enferma y, bueno, por desgracia también he tenido familiares cercanos, ¿no? Entonces, tenía una visión muy clara de lo que yo creía que podría faltar a personas que estamos pasando cosas así. Me di cuenta que el mercado de salud y bienestar está muy fragmentado, que salud y bienestar no va junto, que normalmente la salud es el curar, pero no es el sanar realmente. Leí un libro de una doctora de Estados Unidos, de Harvard, que se llama Kelly Turner, que se llama Los 9 factores de remisiones radicales. Y ella hablaba de lo que ella había visto de todas las remisiones radicales, que había 9 factores en común. Entonces, pues bueno, incluían desde la nutrición hasta el mindfulness, deporte, estar en un entorno positivo, tener un propósito, etc. Y entonces yo cogí, después de las primeras 3 semanas de estar en shock, cogí y empecé a hacerme un plan ejecutivo de esas 9 áreas y decidí tomar yo misma las riendas de esas 9 áreas. Bien. Pero porque, a ver, no es que yo, no sé, tenga esa capacidad de decir, ay, voy a hacer esto. No, es que yo estaba tan asustada de que no iba a sobrevivir esto, que si yo no ponía todo de mi parte y toda la carne en el asador, que quizás no iba a superar esto, ¿no? Y entonces eso fue, claro, eso desencadenó todo un proceso, porque claro, al empezar a trabajar también tu salud mental, tu salud emocional y un montón de otras cosas, ahí es donde das la apertura a la posibilidad de empezar a preguntarte, ¿y si esto es una creencia y no realmente quiero hacer esto? ¿O si me han llevado por este camino porque simplemente la sociedad me ha llevado por aquí? ¿O porque todos hacemos esto, ¿sabes? Y ya es donde pues empecé a hacer lo que me daba la gana. Y claro, al ver estas carencias, decidí que quería crear un entorno que ayudase a personas a encontrar la ayuda que necesitaban, pero a través del prisma de la lente de historias inspiradoras de otros, porque eso es un catalizador a los demás a darse cuenta de que ellos también tienen esa fuerza interna o ese héroe interior, como le llamo. Y entonces, en paralelo, empecé a darle forma a lo que es hoy la plataforma de You Are the Hero. Y entonces, pues, dejé el mundo corporativo, sí, y creé 2 empresas. ¿Y tienes 2 plataformas? Una es You Are the Hero. Tengo una plataforma You Are the Hero, que es una plataforma de salud y bienestar,
que a través de las historias inspiradoras de las personas que estén padeciendo un problema, cualquier problema, y los familiares de esas personas pueden encontrar el boca a boca, los expertos de salud y bienestar que más ayudaron a otras personas. No solamente es salud física, es salud también mental, es salud emocional. Efectivamente. Entonces, uno entra ahí y claro, es el boca a boca de lo mejor, de lo que más te ayudó, de la persona que tú, Luis, recomendarías a tu hermana. O sea, esto es lo que más recomendarías, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno ve es que las personas empiezan a también contar su historia, que también es muy sanador. Y cómo consigo que la gente tenga un enfoque positivo cuando cuentan su historia es que la app tiene una guía de narración, donde les ayudo a contar su historia con una perspectiva, haciéndoles preguntas para que miren lo que les ha pasado con una lente diferente y lo miren como desde un punto de vista de qué he aprendido, qué me han enseñado, qué puedo yo decirle a alguien que esté pasando por esto para ayudarle, qué le diría a mi yo del pasado, ¿no? Y bueno, pues estoy trabajando ahora con un montón de hospitales en Estados Unidos y aquí en España. Es una app global, ¿no? Está en español, inglés y portugués. Y luego incluso hay empresas que me están viniendo y están interesados por las rutinas que hay en la aplicación porque lo quieren utilizar como un programa de bienestar para sus empleados. Pero, maravilloso la iniciativa. Además, lo importante que es el conocer historias de otros para inspirarte tú, ¿no? No solamente vale para temas emocionales, sino para cuando te quieres plantear un reto, el buscar historias de éxito referentes en tu vida que te ayuden a inspirarte a tomar cambios en tu dirección, ¿no? Exacto. Y Creating the Unimaginable, que es la otra plataforma que tienes, que es la parte profesional, entiendo, ¿no? Sí, eso nació un poco porque, claro, a mi salida me empezaron a llamar. Yo también hacía monté la red de mujeres profesionales en la empresa donde estaba. Sí. Hacía algunas ponencias relacionadas con eso, el empoderamiento, etcétera. Y entonces empezaron a llamarme para hacer sesiones en empresas. Y dije, bueno, pues voy a crear como un entorno donde podemos establecer una metodología con una serie de valores y que queríamos trabajar para ayudar en la transformación de empresas y para ayudar a los profesionales en el mundo corporativo a llegar a crear lo inimaginable. Entonces, para eso necesitas hacer un cambio de paradigma. Necesitas, pues digamos que empezar realmente a determinar tu realidad por los compromisos que tomas y no al revés, que tu realidad se base en los compromisos que sabes hacer porque sabes que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, al final empecé a trabajar con estos compañeros, empezamos a hacer proyectos y al final se convirtió en una consultoría donde apoyamos sobre todo proyectos de innovación, de estos transversales en empresas súper complejas que al final necesitan que la organización típica estática no les vale y que necesitan que todo el mundo de diferentes áreas se vuelque en un objetivo colectivo de algo que no saben cómo hacer, ¿no? Y volviendo un poco a ese proceso de transformación tuyo, porque es verdad, es conocido, ¿no? El hecho de que la gente cambia realmente cuando ha pasado por un momento pues duro en la vida, ¿no? A veces es la pérdida de un familiar, a veces es efectivamente una enfermedad grave, o a veces es un cambio radical personal. Pero yo sí que creo que debe haber una manera de llegar a ese tipo de reflexión sin pasar por tú lo has dicho que es lo mejor y lo peor que te pasa en tu vida. Sí. Pero está lo peor que te ha pasado en tu vida también, ¿no? Y para los que nos oyen, ¿qué crees que se puede hacer para intentar buscar ese catalizador de cambio y de hacer esa reflexión en tu vida sin que tengas que pasar por eso que es lo peor, que muchas veces está ligado a eso, la pérdida de un familiar, a un cambio radical en tu vida o una enfermedad? Sí, pues justamente yo creo que por un lado escuchar historias de personas o leerlas, y por eso You Are the Hero también es una plataforma de empoderamiento. Y el segundo paso parece como que muy complejo, pero es muy sencillo, es bajarte de la rueda del hámster. O sea, bajarte de la rueda del hámster y realmente tomar un tiempo
si puede ser, muchas veces decimos es que no tenemos tiempo ni para parar el fin de semana, pero yo me siento todos los meses conmigo misma, tengo una reunión ejecutiva conmigo misma y evalúo todo lo que dedico mi tiempo y mis comportamientos y evalúo si están alineados con mis valores, que tenemos que pausar repetidamente para asegurarnos de que vamos encaminados. Ahora, si nunca hemos hecho ese parón, te vas a encontrar muchas sorpresas, ¿no? Y entonces la cosa es el decir realmente para hacer ese parón y esa reflexión. Voy ahora a quitar la agenda por completo, borrarla y voy a decir, vale, si uno de mis valores es familia y quiero tener una relación muy profunda y buena con mis familiares, con mis hijos, etcétera, voy a llenar en el calendario cosas que me lleven a eso, ¿no? Y entonces vas creando un calendario nuevo. O sea, no es al revés, no es voy a encajar ahora cosas, ¿no? Es quitarlo todo y ponerlo desde la base para arriba, ¿no? Ahora, llega el momento que a lo mejor tienes que defraudar a alguien, ¿no? Y tienes que decirle a alguien que no vas a hacerlo, que quiere que lo hagas o piensa que siempre lo has hecho y ahora porque no quieres, ¿no? Y entonces aquí pues aprendes también unas nuevas herramientas o prácticas y aprendes cómo quizás pues poner límites, cómo decirle a alguien de manera muy cariñosa y bien y respetando, ¿no? Pero decirle que esto no puedes hacerlo, pero preguntarle qué necesita y qué puedo hacer, que sí que puedo hacer por ti, ¿no? Y bueno, pues es todo un proceso. Es duro, porque yo me encuentro mucha gente en esa situación donde están insatisfechos en su trabajo. Tienes esa parte de reevaluación de quién eres y lo que tu esencia requiere tiempo. No es obvio encontrar esa esencia, ¿no? Y diferenciar entre una insatisfacción temporal, una frustración, pues yo qué sé, porque estás enfadado con tu jefe o porque estás enfadado con el entorno, con tus equipos o con la situación de la compañía, con lo que significa ser una reflexión profunda de tu esencia, ¿no? No sé cómo ayudas a identificar esos signos y diferenciar entre... Sí, yo pienso que al final es un proceso. Somos como una gran cebolla, ¿no? Con muchas capas. Sí. Entonces, detrás de cada malestar, o como en inglés, ¿no? El yes is, malestar. Sí. Detrás de cada malestar hay una pista que nos está diciendo que algo va mal, ¿no? Entonces la cuestión es escucharlas. Yo muchas veces imparto clases en el Instituto de Empresa de Liderazgo Transformacional y siempre como que hay una parte donde hablamos de gestionar tu humor, que como líder parte de lo que tu responsabilidad es gestionar tu humor porque eso influye en tu equipo, ¿no? Claro, cómo uno se relaciona con sus circunstancias está totalmente en tus manos. Está claro que la actitud es fundamental en cómo te tomas la vida y el humor está poco valorado en el mundo directivo. Yo creo que es fundamental. Mucho lo que dices requiere esa pausa y esa reflexión y esa autoevaluación y ese momento de ponerte al espejo de verdad. ¿Cómo se hace? O sea, gente que está... O sea, el mundo ejecutivo, tú lo has vivido, es intenso, es duro, es difícil. Llegas a casa y lo que quieres es ver una peli, desconectar o estar con los niños y dormir. Entonces, y la vida nos lleva a una rueda de hámster o a un día a día muy complicado que al final esa insatisfacción se replica y la notas y la atiendes, pero no te paras, ¿no? ¿Cómo se rompe ese ciclo? ¿Se puede? Yo creo que sí, yo creo que se rompe estando presente. Pero la pregunta es, ¿estoy viviendo la vida más feliz que podría vivir? Sí. ¿No? Y el parar y pensarlo, ¿no? Y el primer punto es realmente tomar conciencia de que hay un problema, o no un problema, sino que una oportunidad de cambio en un área, ¿no? Sí. Y luego la segunda cosa es tomar las riendas y hacer ese cambio. Entonces, ahí claro, muchas veces pues las personas pensamos que no tenemos la capacidad de hacer cambios, pero no es así. Es que a mí me ha pasado en 20.000 cosas donde piensas que hay cosas en tu vida que son pilares inamovibles y no lo son. Nada es inamovible.
¿no? Y creo que, bueno, ahí es donde pues voy con ventaja, quizás yo, porque con lo que he vivido, ya he vivido la cosa que más miedo te puede dar, por lo tanto, a mí nada, no me importa, es que lo digo mucho y la gente me mira con cara de eres una marciana, pero es que nada importa. Nada importa. Entonces, a mí es que me puede pasar lo que sea y cogeré y diré, vale, ha cambiado. Es como tú estás en una película, ya ha cambiado el guión. Y ahora cambiamos. Sí, es verdad que hay que romper creencias establecidas o preestablecidas, ¿no? De lo que significa tener éxito, lo que significa haber tenido una carrera profesional positiva o tener un legado personal, ¿no? Hay muchas facetas de cómo haces eso, ¿no? Sí. ¿Qué importancia le das a los amigos o a los familiares en este proceso de reflexión? ¿Es importante o te pueden liar más la cabeza? A ver, generalmente, claro, ellos son gran parte de los que quizás se están reforzando creencias en tu vida, ¿no? Y hay un momento donde tienes que un poco separarte de esto, ¿no? Sí. Y decir, vale, o sea, es su creencia y muy bien, y yo lo respeto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser bueno para mí. Entonces ahí es donde pues tienes un poco que desligarte y decir, vale, sí, o sea, estas personas quieren lo mejor para mí, tus padres, tus hermanos, tus amigos, pero a veces es como hay un... Vuelven dentro del mundo de las creencias de lo que es correcto y lo que no. Claro. Entonces ahí la cosa es realmente hay que hacer mucha introspección, yo creo, y mucho de darte cuenta de lo que a ti te hace feliz. O sea, es como, para mí el test del litmus, ¿no? Es siempre, ¿se dice eso en español? La prueba de... Test ácido. Sí, el test ácido es, ¿esto me hace feliz o no? Y lo que al final, ¿qué queremos todos? Es estar felices, ¿no? Entonces, pues claro, si yo soy súper selectiva en lo que dedico mi tiempo, en lo que gasto mi dinero, en lo que hago todos los días, porque cada segundo es que no lo voy a volver a recuperar. Y en tu caso, además, te has convertido, o sea, esta situación transformadora tuya, ahora eres una persona reconocida en estas lides y estás entre las 100 mujeres más influyentes, ¿no? Sí. En España, con lo cual realmente te ha permitido tener una voz que no te lo habrías ni imaginado hace... Totalmente, años, ¿no? Totalmente. Esa libertad de decir lo que piensas. Uh-huh. Sí. Porque hay una parte adicional... Claro, mucha gente dice, bueno, no solamente es que soy infeliz, pero acá el contrapeso es la responsabilidad, la parte económica, el qué va a ser de mí, el cómo voy a dar la educación a mis hijos, el qué va a pensar mi mujer, mi marido, mis padres, mis hijos, que tiene una connotación adicional de ese miedo casi abrumador que te paraliza a tomar decisiones. Aunque lo tengas identificado, lo tengas muy claro, ¿cómo rompes después de decir? Claro, luego tienes que tener un plan de acción, ¿no? Una vez que tú ya has determinado hacia dónde vas, tienes que tener tu puente, ¿no? ¿Cuál va a ser tu puente de oro que te va a llevar hacia ahí, ¿no? Y a veces depende. En mi caso, claro, yo emprendí, fue pues un cambio, ¿no? Me metí, fue un poco una transición que fue desarrollándose de manera muy orgánica. Y claro, tú has acompañado a muchas personas o directivos en ese cambio, intentar ayudarles en el cambio de propósito, ¿no? ¿Qué errores son los comunes que ves en gente que dice, estoy pensando en esto? ¿Qué aprendizajes de los errores que has visto en terceros? Pues, bueno, una cosa muy común es pues el no preparar ese puente bien, ¿no? Y darse cuenta de que a veces el puente puede tardar más tiempo de lo que uno espera y depende de lo que estás haciendo, ¿no? Pues por ejemplo, una plataforma como lo que es You Are the Hero pues lleva mucho más tiempo que lo que puede ser a lo mejor empezar una consultoría donde ya de por sí te están llamando para hacer cosas de manera orgánica, ¿no? Entonces, pues el planificar eso de una manera como muy, pues no conservadora, pero que realmente muy realista, ¿no? Y luego yo pienso que
que a veces también idealizamos ciertas cosas, a lo mejor hay que probar ciertas cosas y ver, porque a lo mejor pensamos que hay un tema que nos apasiona mucho y a lo mejor hay que hacer algunas pruebas, ¿no? Probar las cosas que estás haciendo que crees que te van a gustar, pero ponerlo en práctica y luego pensar, ¿a mí me va a gustar hacer esto todo el día? Y hay un tema que a mí, los que siguen el podcast saben que lo he dicho alguna vez, me preocupa especialmente, que es a partir de cierta edad, ejecutivos que han sido estupendos, maravillosos, que han tenido una carrera fantástica, por la razón X dejan de trabajar, o bien porque se prejubilan, o bien porque han perdido el trabajo y luego no consiguen volver a trabajar por cuenta ajena, y que dejan de ser útiles a la sociedad, ¿no? Porque empiezan a dedicarse pues a ir al teatro o a jugar al golf o montar en bici. Y eso para mí es una pérdida de competitividad de país y de incluso gente con muchísimo talento que no está dedicándose a temas variados, ¿no? Y que no han conseguido encontrar ese nuevo propósito vital. ¿Qué podrías decir a esas personas que están llegando a esa edad o han llegado a esa edad o están en ese momento donde han perdido el trabajo, creen que son muy válidos y se sienten un poquito... Pues mira, parte de mi aspiración es montar una fundación que se llame La Gran Reconexión, que sea como una aceleradora y una fundación donde tenemos muchos fondos para aquellas personas que estén trabajando y dedicándose para proyectos de impacto social. Y donde podamos decir, oye, estas personas como las que has descrito pueden ser unos mentores estupendos en ese tipo de entorno, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero crear eso a futuro, pero hoy en día, pues por ejemplo, hay un montón de aceleradoras que hacen ese tipo de cosas, hacen mentoring, ¿no? Y ese mentoring... yo creo que, bueno, a mí me han ofrecido hacer ese tipo de cosas y seguro que una persona que tiene 30 años más de experiencia que yo puede traer aún más experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas esas personas tienen ahí una salida brutal, ¿no? De asesor. Y a lo mejor es, si lo hacen solos o juntándose pues en una organización, pero creo que es una oportunidad muy buena y además que disfrutarían mucho, porque el mundo de las startups es muy emocionante y divertido. Sin duda, sin duda. Sí. ¿Consejo que darías a alguien que está en ese proceso de decir, me siento insatisfecho, estoy dudando, tengo miedo, estoy en una jaula de oro, pero creo que mi ser me llama en otra dirección? ¿Hay algo que puede leer? ¿Por dónde puede empezar? ¿Qué debe hacer? Ya hemos hablado muchas cosas, ¿no? De pausa, de la reflexión, del autoconocimiento. Pero, ¿qué siguiente paso? ¿Por dónde empiezo? Pues un paso. Da igual hacia dónde, pero tomar un paso, ¿no? Baby steps. Sí, simplemente empezar a decir, bueno, voy a hacer un poco de research, voy a buscar un poco de información en relación a este tema que me interesa. Voy a ver qué falta. Yo en mi caso, claro, encontré, para mí también era el tema de decir, a ver, a mí me ha pasado algo en mi vida tan heavy que dices, es que esto, ¿por qué me ha pasado? Luis, o sea, me quedo con la cosa de esto ha pasado, ha sido una lotería, me ha pasado y ya está, y ahí se queda y tal. No, pero es que he aprendido muchas cosas de ello y puedo ayudar a un montón de gente. Pues voy a hacer que esto sea un propósito, ¿no? Y pues lo decido yo y punto. Muchas personas dicen, vale, yo ahora estoy muy dedicado a esto, pero ¿cómo voy a ahora realmente enfocar mi carrera hacia algo totalmente diferente? Y ahí hablo mucho con las personas sobre lo que es nuestra imagen personal. Y sobre, por ejemplo, las redes sociales, sobre todo como LinkedIn, ¿no? Donde a lo mejor podemos tener la oportunidad de hacer ese thought leadership, ¿no? Dar esa información de cosas de las que sabemos y que nos interesan. Pues puedes empezar a publicar cosas en LinkedIn a lo mejor, o en alguna red, o crearte un blog sobre un área que te interesa, que es un área que tienes conocimiento pues por X razón, y empezar por ahí, ¿sabes? Y eso te lleva, y de pronto decir, pues hay un evento, me he enterado de que voy a mirar online a ver qué eventos hay. Mira, yo el otro día cogí y dije, a ver, este año a mí todos los temas de mujeres me gustan, tengo 2 hijas, entonces también soy muy de que quiero que ellas
pues tengan ese afán y que puedan decidir lo que quieren hacer y tal. Y me gusta participar en temas de empoderamiento de mujeres. Pues miré en internet y dije, a ver, en el 2024, ¿qué eventos hay en Madrid? Pues da la casualidad de que en junio está el evento global del Women's Summit, y lo preside doña Leticia, y bueno, pues esto es una cosa que se va moviendo de sitio en sitio. Yo soy una emprendedora que me encanta todo lo que tiene que ver con eso. Mañana me voy a Viena a un evento del Drucker Society. ¿Sabes quién es Peter Drucker, no? Claro. Pues hay una sociedad que montan un evento espectacular todos los años, y llevo viéndolo 2 años diciendo, me encantaría ir. Y les he escrito, o sea, es que yo, claro, como no me importa, no tengo nada que perder. Escribí al presidente por LinkedIn. Le dije, hola, soy tal, me gusta esto, hago lo otro tal, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Quiero formar parte de esto. Y bueno, invitación personal, señorita, venga usted aquí y pues allá que voy. Drucker, que nosotros le conocemos como Drucker, pero sí es el mismo. Sí, pero claro, entonces lo que te quiero decir es que cuando tú empiezas es como cuando tu mujer se queda embarazada, de pronto ves embarazadas por todas partes, ¿no? Pues es lo mismo, porque en cuanto empiezas a poner tu atención hacia algo que te interesa, se van a abrir puertas. Es muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que la gente no se da cuenta que el exponerte más allá de tu red habitual es tan importante para buscar ese nuevo propósito. Total. En los temas que te interesan, como dices tú, es que en el momento que empieces a mirar otros temas, te vas a encontrar un montón de gente alineada contigo y que te va a ayudar, además. No solamente eso, sino que te va a ayudar a crecer, como dices tú, que tú escribes a Peter Drucker y enseguida te responde, encantado de que pero tienes que atreverte. Esa parte de atreverte y no tener miedo es lo que tú has conseguido. Sí, pues hay que perder la vergüenza. Y millones de gracias, la verdad, me lo paso muy bien. La verdad es que yo te conocí hace 5 años y hoy te veo mucho más feliz, te brillan mucho más los ojos, y con lo cual estoy encantado de esa transformación que has vivido. Genial, pues muchas gracias, me lo pasa muy bien yo también y me encanta volver a verte. Y enhorabuena. Gracias. Hay muchas de las cosas que nos recuerda Yesa que parecen sentido común, pero que olvidamos en el día a día y que son realmente la esencia de nuestra felicidad. Nos recordó que las muchas horas que invertimos en nuestra vida laboral deberían ser un reflejo en nuestros valores, pasiones y fortalezas. En caso contrario, es hora de reflexionar. En la búsqueda de un nuevo propósito, es crucial tomarse un tiempo para reflexionar, alejándonos de la frenética rueda de hámster. Exige autoevaluación, una mirada honesta en el espejo y una voluntad para desafiar y replantear creencias arraigadas en uno mismo, muchas veces autoimpuestas, que dictan nuestras decisiones. Porque realmente, ¿qué significa tener éxito? ¿O cuál es el legado que quiero dejar a mi familia? Esto puede requerir revisar nuestra agenda desde cero, priorizar lo que realmente es importante para nosotros, y esto muchas veces conlleva defraudar a gente, y requiere aprender a decirles que no, a contarles lo que puedes hacer por ellos, pero dentro de tus prioridades. Nos recuerda la importancia de las historias positivas y cómo estas historias pueden tener un impacto real en uno mismo, que nos incitan a encontrar el cambio dentro de nosotros mismos. Por último, nos deja con una llamada a la acción. Una vez que identificamos lo que realmente nos motiva, debemos crear un plan de acción claro y, sobre todo, debemos atrevernos a dar ese primer paso, porque al hacerlo abrimos la puerta a nuevas oportunidades, muchas veces imprevistas, y a un camino que está esperando a ser descubierto. Si estás en el camino adecuado, aprenderás a ser mucho más selectivo con tu tiempo, descubrirás el arte de valorar cada momento, eligiendo sabiamente con quién y en qué lo inviertes, forjando así un entorno que resuene y enriquezca tu propósito de vida y te llene de felicidad. Si te gusta Talent Pills, acuérdate de suscribirte a cualquiera de mis plataformas. Ahora también estamos en YouTube y nos vemos en el próximo episodio.